Bien, buenos días. Gracias por su presencia a los medios que están aquí. También mi saludo cariñoso en este 1 de septiembre al resto de compañeros de la prensa que siguen la rueda de manera telemática. Consejo de Gobierno ordinario, 1 de septiembre, apertura del curso político oficialmente. Está compareciendo en estos momentos también el presidente del Gobierno de España y toda la energía y todo el esfuerzo para seguir remando todos juntos, no solo desde esta institución, para poder sortear la crisis más importante que todos hemos vivido, que es esta pandemia COVID-19, que todavía no se ha terminado. Y sobre eso versan algunas de las cuestiones más importantes que aprobó en esta mañana el Consejo de Gobierno y que paso a relatarles de manera resumida a fin de poder transmitir a los ciudadanos el grueso de nuestros acuerdos. Miren, hoy hemos aprobado la segunda convocatoria de ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto 5/21 de 9 de junio. Es decir, aquellos 108 millones de euros que nos correspondían de las ayudas directas a pymes y autónomos del Gobierno de España y que fuimos capaces de transponer en un decreto de la Junta de Extremadura, concretamente el Decreto 5/21 de 9 de junio, hoy traemos un nuevo decreto ley con una segunda convocatoria con cargo a esos 108 millones de euros. ¿Por qué? Porque ampliamos el ámbito de sus posibles beneficiarios. Ampliamos a todos los sectores del tejido productivo, salvo unas excepciones muy puntuales, que luego podré también decirles. Los requisitos e ingredientes para optar a estas ayudas siguen siendo los mismos. Esta segunda convocatoria lo que hace es ampliar a todos los sectores productivos para que nadie se nos quede fuera. ¿Cuál es la realidad de la convocatoria 1 de esta segunda parte de esos 108 millones de euros que vinieron a Extremadura desde el Gobierno de España? En estos momentos hay 29 millones de euros pagados y, además de las solicitudes que han llegado en los últimos días y las subsanaciones y corrección de errores, trámites administrativos que se están realizando en estos momentos, me decía el consejero Rafa España que aproximadamente llegaremos a los 35 millones de euros. Con objeto de que los 70 millones restantes lleguen a la empresa extremeña, hacemos hoy esta segunda convocatoria ampliando a todos los sectores productivos del tejido productivo para que nadie se nos quede atrás. Aún así, desde la Junta de Extremadura somos conscientes de que muchos de los requisitos de ese decreto del Gobierno de España, que adaptamos luego a la realidad extremeña, tiene algunas cuestiones poco flexibles y que hacen que muchos de los que quisieran optar se quedaran fuera. Por eso esta es hoy la primera parte de intentar no perder ese dinero y que ese dinero llegue a la empresa extremeña, a los autónomos que han hecho un gran esfuerzo para sortear una pandemia y una crisis nunca antes conocida. La semana que viene el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura traerá también un nuevo acuerdo que va en aras de poder salvar y hacer llegar esos 70 millones de euros restantes a la empresa extremeña. Hoy aprobamos mediante este decreto ley esta segunda convocatoria y la semana que viene traeremos un acuerdo del Consejo de Gobierno por el que queremos también poner y utilizar todas las herramientas posibles a fin de que ese dinero llegue a quien iba destinado, que son los autónomos, que son las pequeñas y medianas empresas que han tenido que hacer frente a una crisis nunca antes conocida, con un gran esfuerzo por su parte, para salvar este tiempo y para salvar también los empleados y el trabajo que dan en nuestra comunidad autónoma. Y estas herramientas y la puesta en marcha de estas decisiones las venimos haciendo desde la Junta de Extremadura, escuchando a los afectados, escuchando a quienes han querido estar en estas ayudas, con quienes hemos estado en permanente contacto. Concretamente, la última reunión con Fedesbares, por ejemplo, fue el pasado lunes, del propio presidente de la Junta de Extremadura y también del consejero del ramo, el consejero Rafael España. Por tanto, hoy sacamos esta segunda convocatoria y la semana que viene traeremos también un acuerdo del Consejo de Gobierno para poner encima de la mesa cuantas herramientas tenga el legislativo extremeño a fin de hacer llegar ese dinero
que puso encima de la mesa el Gobierno de España para ayudar a las empresas y a los autónomos a sortear la difícil situación provocada por la pandemia COVID-19. Al calor de este decreto, aprovechamos también desde la Consejería de Igualdad y Portavocía, que tengo el honor de dirigir, para introducir en este decreto de segunda convocatoria de las ayudas a los autónomos la modificación de unas bases reguladoras. Concretamente, las bases reguladoras que ponen en marcha las ayudas a la contratación como medida del fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-19. El año pasado pusimos en marcha unas ayudas destinadas a las familias extremeñas, 1 millón de euros, Fondo Social Europeo, órgano gestor Instituto de la Mujer de Extremadura, pensando en la necesidad de la imposibilidad de la corresponsabilidad y conciliación de las familias extremeñas. 5 familias pidieron la ayuda. Por tanto, estas ayudas, que no es la primera vez que la Junta de Extremadura las pone en marcha, existen otras parecidas, órgano gestor, Consejería de Empleo, Servicio Extremeño Público de Empleo, y no funcionan. Porque una realidad social que tiene que ver con la economía sumergida y con situar a la mujer en el centro de los cuidados de la economía sumergida, pues no se cambia con un decreto y con unas ayudas. Hoy traemos el segundo intento de mejorar estas ayudas, intensificando la cuantía de las mismas y cambiando, por tanto, los parámetros para que uno sea beneficiario y una familia extremeña pueda optar a que la Junta de Extremadura, a través de este programa público, te pueda pagar una parte importante del coste que supone dar de alta a una persona que esté al cuidado de los hijos menores, para que los padres y las madres puedan trabajar y abordar la conciliación y corresponsabilidad familiar. Hay muchos programas y muchas políticas públicas que van ya en este orden y que persiguen ese objetivo de políticas públicas que aborden la conciliación y la corresponsabilidad. ¿Están funcionando como me gustaría? No, porque es muy difícil cambiar la realidad que les decía hace unos momentos. Unos trabajos donde se sitúa a la mujer en el centro de los cuidados y que tienen que ver con una economía en B que tenemos que hacer aflorar y afrontar desde las políticas públicas de conciliación que queremos poner en marcha y que venimos además discutiendo con los agentes sociales y económicos y negociando en estos 2 años de legislatura. Se han puesto en marcha la red de ludotecas rurales de Extremadura. Hay un amplio compromiso del Gobierno de España y de la Junta de Extremadura por ampliar la implantación del 0,3 y aún así tenemos que ser capaces de vertebrar otras ayudas como esta que les relato para hacer posible políticas públicas de conciliación que permitan que el trabajo de los cuidados pase a la economía A y, sobre todo, también sacar a la mujer del centro de los cuidados de un trabajo, además, en muchos casos también no remunerado. Por concretarles específicamente de qué les estoy hablando, con esta modificación y con la convocatoria posterior que vendrá al Consejo de Gobierno de 1 millón de euros, elevamos a 4 veces el IPREN, establecido como requisito de renta de ingresos brutos mensuales para el supuesto de familias monoparentales. En las bases anteriores se fijaba en el 3, ahora se eleva al 4 y, por otra parte, se incrementa 8 veces el IPREN si la unidad familiar no es monoparental y antes se establecía en 6. El IPREN, que estaba en 4 en familias monoparentales, se ha elevado del 3 al 4 y el IPREN, que estaba en 6 en familias no monoparentales, se ha elevado del 6 al 8. Eso respecto de los ingresos de la familia. Respecto del importe de la subvención a conceder con ese objeto de la corresponsabilidad de las familias extremeñas, dependiendo evidentemente del tramo y base de cotización, se puede contratar a una persona por X horas y eso es una tabla que está perfectamente definida en las bases reguladoras. Según el número de horas trabajadas, la ayuda oscilará entre los 200 y los 1.100 euros mensuales. En la anterior convocatoria, entre 300 y 900 euros.
Puede parecer peccata minuta la modificación del incremento de la ayuda, pero es el intento, insisto, de unas ayudas que el año pasado fueron un fracaso. Incluso hicimos una campaña de comunicación en los medios extremeños para hacer llegar a las familias extremeñas que existen estas ayudas, que la Junta de Extremadura subvenciona una parte cuando una familia extremeña contrata a alguien que esté al cuidado de los hijos para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad y para favorecer también que no sean siempre las mujeres quienes tengan que pedir las excedencias de los trabajos, retirarse de los trabajos en los años de la crianza de los hijos. Estas son unas políticas como hormiguitas, de poquito a poco. No digo que la vayan a pedir 1000 familias, pero lo poco que mejoremos la solicitud de estas ayudas, con esta modificación que hacemos de la intensidad de las mismas, iremos escalando en estas políticas que son difíciles de implantar y en estos cambios sociales que son muy difíciles también de producir, que se hacen poco a poco y que, desde luego, no vamos a cansarnos de intentar cuantas políticas públicas sean necesarias para ahondar y para transitar hacia este camino. Y esto tiene que ver con las políticas de igualdad, para que cuando haya alguien que se pregunte en qué consisten las mismas. En otro orden de cosas, además de este decreto ley, que por un lado regula esa segunda convocatoria a los autónomos y por otro lado modifica las ayudas a la familia para la contratación de personas al cuidado de los hijos y menores, hemos aprobado otras cuestiones en el Consejo de Gobierno que tienen que ver con la actualización del catálogo de titulaciones oficiales que oferta nuestra universidad, la Universidad de Extremadura, con dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es modernizar y hacer más atractivos los títulos de grados y máster que ofrece la Universidad de Extremadura y, en segundo lugar, continuar ordenando los títulos universitarios que se imparten para conectarlos con las necesidades reales del mercado laboral en nuestra comunidad autónoma. En ese sentido, se implantan nuevos el grado de Ingeniería Civil, el grado de Ingeniería de Geoinformación y Geomática, el máster universitario en Energías Renovables, Gestión y Eficiencia Energética, el máster universitario en Dirección y Gestión de Proyectos, el máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Se suprimen, por otro lado, las enseñanzas oficiales, grado de Ingeniería en Geomática y Topografía, grado en Ingeniería Civil y grado en Ingeniería de Materiales. Nuestra apuesta por mejorar la oferta y nuestro esfuerzo por conectar la oferta de la Universidad de Extremadura y el mercado de trabajo y la demanda de nuestra región. Hemos aprobado hoy el decreto de estatuto del voluntariado en Extremadura, que puede parecer una cosa menor, pero que es una cosa importante, puesto que define el papel del voluntariado de protección civil y su papel colaborador con las emergencias que se producen en nuestra comunidad autónoma. Se desarrollan qué actividades hacen en el ámbito de la protección civil, qué entidades lo integran y, sobre todo, se reconoce formalmente el extraordinario papel que tienen todas las personas que son voluntarias en nuestra comunidad autónoma y que reciben hoy el aplauso y el reconocimiento del Gobierno de la Junta de Extremadura. En último lugar, de las cosas ordinarias, hemos autorizado la contratación y mejora de distintos lotes para seguir abordando el plan de caminos rurales de Extremadura, más de 1.900.000 euros de obra con cargo al fondo FEADER, como siempre en la mejora de los caminos rurales que venimos aprobando de manera ininterrumpida, Consejo de Gobierno tras Consejo de Gobierno. Además de los asuntos ordinarios, en el capítulo de seguimiento y toma de decisiones de la pandemia COVID-19, el Consejo de Gobierno hoy de 1 de septiembre ha decidido el cierre del municipio de La Coronada, con una incidencia acumulada en los 14 días de más de 1.500 y con una incidencia acumulada en los 7 días de 1.480, 33 casos activos y 98 contactos estrechos. Levanta el cierre el Consejo de Gobierno hoy de Miajada y Pino Franqueado, puesto que han mejorado sus incidencias acumuladas a los 14 y a los 7 días, como viene ocurriendo cada vez que se produce un cierre perimetral por parte del Consejo de Gobierno, y el resto de cuestiones que tienen que ver
con el seguimiento de la vacunación, de la evolución de la pandemia en Extremadura, así como de otras decisiones importantes que se van a abordar hoy en el Consejo Interterritorial de Salud. Esta tarde a las 6:15, Concha, si no digo mal la hora, comparecerá ante todos ustedes, como viene siendo habitual, el vicepresidente segundo para poder explicarles pues, la evolución y ese seguimiento diario y milimétrico que está haciendo el Servicio Extremeño de Salud y todos los responsables de salud pública en Extremadura a lo largo de esta pandemia que se nos hace tan larga ya a todos. A partir de este momento abrimos el turno de preguntas que quisieran realizar. Hay un problema que ahora mismo está en la calle, parece que va a seguir durante varios meses, que es el coste de la luz, cómo está influyendo en las familias, en las empresas, en los autónomos. Se habla, ayer decía la ministra, de un 25% más en esa factura. Estamos en una inflación del 3%. ¿Cómo va a influir esto, ya no solo en familias y empresas, que lo estamos viendo, sino en las propias cuentas de la Junta de cara a futuro, al alza de los salarios de los funcionarios, en el coste de... Vamos, ¿qué se puede hacer o qué impacto tiene en la Junta y también qué se puede hacer? Porque parece que estamos un poco atados de manos todo el mundo. Es grande la dimensión de su pregunta y será bastante más breve y acotada mi respuesta, sobre todo por una cuestión competencial que usted conoce. Esto es una competencia del Gobierno de España, en una parte solo, podríamos decir, y está claro que el Gobierno de España debe coger el toro por los cuernos, que es una expresión muy taurina, y abordar una cuestión que no es flor de un día y que podríamos analizar por qué se llega a este momento en el que estamos y qué hicieron otros gobiernos de España a lo largo del tiempo, que podríamos resumir en nada, pero lo que está claro es que ahora hay un Gobierno de España que tiene que abordar esta cuestión, que la está abordando y que tiene que hacer posible que las familias no estén con el alma en vilo para saber si van a poder pagar o no el recibo de la luz. La dimensión por la que usted me pregunta de la Junta de Extremadura, no estoy en estos momentos en disposición ni siquiera de ofrecerle ese dato. Sí puedo decirle como posicionamiento claro de la Junta de Extremadura que nos preocupa esta cuestión. Y nos preocupa esta cuestión en todas sus dimensiones. En la dimensión individual de la unidad familiar de la familia extremeña y en la dimensión empresarial con los elevados costes de la luz a los que tienen que hacer frente los empresarios extremeños como si no tuviéramos ya problemas derivados de la pandemia COVID-19. El mercado necesita una revisión, el Ministerio está en ello, además de afirmar el 25% que usted decía, también el Gobierno afirma que el mercado necesita una revisión y que está en ello, una revisión que no es sencilla, una revisión y una modificación que tiene que pasar por las Cortes Generales y, como le decía, esto no es flor de un día. La fórmula para bajar los costes de la electricidad pasa por el autoconsumo y la apuesta por las renovables. Esa es la afirmación que hizo y posicionamiento el presidente de la Junta de Extremadura hace unos días y que yo le reafirmo hoy aquí. Por tanto, la Junta de Extremadura está preocupada por este tema. No es un tema que la Junta de Extremadura pueda arreglar en su mesa, pero la Junta de Extremadura ha marcado su posición públicamente y también se la ha hecho saber al Gobierno de España, con el que hablamos continuamente de estas y otras cuestiones que afectan al conjunto de los ciudadanos y también a los extremeños. ¿Más cocinas que tengáis? Pues no sé si alguno de los compañeros que están conectados de manera telemática, sí, Rocío Entonado. ¿Tienes el micro cerrado, Rocío? ¿Ahora? Ahora. Adelante. Con respecto a la segunda convocatoria de ayudas para los empresarios, ha hablado de salvar los 70 millones que quedan de crédito. Entiendo que con los requisitos actuales, si no se modifican, ese dinero quedaría, no se podría dar a las empresas extremeñas porque no cumplen los requisitos para poder acceder a esas ayudas. Claro, lo que estamos haciendo hoy es aprobar una segunda convocatoria que viene a mejorar la primera, pero aún así la Junta de Extremadura, en contacto permanente con los empresarios, somos conscientes de que hay requisitos todavía que no salvarían algunas de las
circunstancias que concurren para poder ser beneficiario de la ayuda. De tal manera que la semana que viene el Consejo de Gobierno traerá también un acuerdo del Consejo de Gobierno en aras precisamente a salvar y hacer todo lo posible por salvar estas dificultades que han impedido que algunas empresas sean beneficiarios de esta ayuda. No sé si ahora pude explicarlo de mejor manera. 108 millones de euros que nos corresponden de un programa de ayudas que aprueba el Gobierno de España. A Extremadura le corresponden 108 y el Gobierno autonómico tiene que adaptar con un decreto autonómico la convocatoria de esas ayudas, pero con unos requisitos que marcaba el Gobierno de España, que es lo que está plasmado en el decreto 5 que aprobamos en el mes de junio, que fue convalidado en el Parlamento en el último pleno del anterior periodo de sesiones. Ahora la Junta de Extremadura, en permanente contacto con los afectados por este decreto, amplía, en una mejora que sí puede hacer la Junta de Extremadura, amplía el objeto de quienes pueden ser beneficiarios a todas las actividades económicas, a todas las actividades del tejido productivo, porque había algunas que se quedaban fuera del decreto de junio. Pero esa modificación no modifica los requisitos con los que puede uno concurrir a esta ayuda. ¿Por qué? Porque los requisitos son los del Gobierno de España. No puede la Junta de Extremadura modificarlo. Hoy hacemos esto que les acabo de explicar, que mejora en cuanto que amplía quienes pueden acogerse para que no se quede fuera nadie, y la semana que viene traeremos un acuerdo de Consejo de Gobierno para poder dar respuesta a la demanda que nos están haciendo los empresarios respecto a la puesta en marcha de estas ayudas y que no se pierda, como usted bien decía, ese dinero. Porque el resultado de la convocatoria 1 son hoy, 1 de septiembre, 29 millones de euros ya resueltos y pagados, y las estimaciones que hacen en la Consejería del ramo es que llegaremos en torno a 35, pero el resto están con cargo a la segunda convocatoria y esperando en lo que la Junta de Extremadura está trabajando ya de cara al Consejo de Gobierno de la semana que viene. Pero con los requisitos iniciales, entonces, de los 108 solo se gastarían 35. ¿Perdón? Con los requisitos iniciales, de los 108 solo se podría llegar a 35. Es lo que le estoy diciendo. Se han pagado 29 y respecto de las ayudas, de las solicitudes, que hemos recibido y que todavía se están tramitando, entendemos que llegaremos a 35. ¿Nos puede detallar algún sector nuevo que vaya a poder beneficiarse de estas ayudas? Se lo mandamos en la reseña de nota de prensa del Consejo de Gobierno con la especificidad, además, de los que quedan fuera, que le hice mención al principio de mi intervención. ¿Alguna pregunta más? Rubén, ¿no? ¿Qué calor hace aquí? Sí. Se ha referido a que el pasado lunes hubo una reunión con los representantes de FESVARE por parte de miembros de la Junta. Me gustaría saber un poco los puntos y si se ha llegado a algún acuerdo, algún avance, porque ellos reclamaban que el sistema semafórico, viendo el ritmo de recuperación, tenía que decaer más pronto que tarde. De todo lo que tenga que ver con las decisiones COVID, ya sabe que siempre les invito a la rueda de prensa del vicepresidente segundo, y el resto de las cuestiones se lo acabo de decir. Es decir, los decretos y las medidas que desde el Gobierno de la Junta estamos poniendo en marcha para sortear un tiempo tan difícil, nunca antes conocido, imposible de comparar con otro tiempo, porque uno cuando está en esta orilla puede decir, bueno, pues, ¿cómo se hicieron las ayudas a la conciliación en el año 2012? No había. ¿Cómo se hicieron en el año 2008? Y las mejoras, compara los decretos. Este es un tiempo y estas son unas políticas de respuesta a un tiempo tan difícil que no son una varita mágica de ninguna de las maneras. Entonces tú haces una convocatoria y escribes tu decreto con toda la seguridad jurídica y con toda la maquinaria puesta en marcha de decretos, leyes y de ayudas que ha sido este tiempo para la Junta de Extremadura, y no estoy hablando en este caso de los políticos, sino de nuestros funcionarios y de nuestros servicios. Y ahora eso tiene un resultado que puede ser mejorable. Eso es lo que nosotros hablamos cuando nos reunimos con la gente a la que afectan nuestras políticas y nuestras medidas que tienen que dar respuesta a las situaciones de dificultad.
Entonces, ¿qué hay en el orden del día cuando el presidente se reúne con una asociación de empresarios, en este caso dedicados a la hostelería? Pues de cómo están funcionando o no las recetas que ponemos. ¿Son una varita mágica nuestras recetas? No. Y este Gobierno, por tanto, hará todo lo que esté en su mano para hacer llegar el dinero público que hay encima de la mesa, bien del Gobierno de España o de la Junta de Extremadura, para dar una respuesta a esta crisis, que es difícil y que a veces no se acierta. 5 familias que pidan una ayuda que pone en marcha la Junta con 1 millón de euros es un fracaso. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la regulación y tentarlo otra vez. Y, desde luego, cuando de la empresa extremeña se trata, que son los que generan puestos de trabajo y riqueza en nuestra región, todos los esfuerzos que hagamos serán pocos. Y para eso hablamos con ellos y para eso estamos en permanente contacto con ellos, el presidente de la Junta directamente en la mayoría de las reuniones que este tiempo tan difícil nos ha puesto y nos ha obligado, ¿no? ¿Más cocinas? Muchas gracias. Gracias a todos.